Buenas noches, profesor. Nosotros como grupo vamos a hablarles sobre la OMC, su evolución, tensiones y desafíos para un comercio global más justo. De GATT a OMC, un camino clave para el comercio. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en siglas GATT, se creó en 1947 como una medida provisional tras la Segunda Guerra Mundial. Esto para promover el comercio, ya que la planeada Organización Internacional de Comercio nunca se materializó como tal. Aunque el GATT sí tuvo bastante éxito en reducir los aranceles para bienes industriales más que nada, con el tiempo se volvió bastante obsoleto debido a sus limitaciones. Su cobertura era bastante incompleta, esto debido a que no regulaba como tal los servicios ni la propiedad intelectual, aquellas áreas económicas que en ese entonces estaban en plena expansión. Su ineficacia también no podía manejar como tal las barreras arancelarias o no podía manejar los subsidios o regulaciones que eran bastante complejas dentro de la organización. También tenemos que el sistema de resolución de disputas era bastante débil debido a que aquellos países que debiesen ser sancionados requerían un consenso unánime de toda la organización para que esto se llevara a cabo, incluyendo al propio infractor, lo que hacía que lógicamente fuera bastante inoperante, ya que el consenso iba a ser casi nulo teniendo el país infractor dentro de este consenso. Estas deficiencias llevaron a la Ronda de Uruguay del año 1986 a una negociación bastante ambiciosa que buscaba reformar que todo el sistema eh, finalmente resultara en la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es un organismo más fuerte y con un alcance mayor, a diferencia del GATT como lo conocemos hoy. A continuación, mi compañera Javiera les va a hablar sobre un análisis que nosotros hicimos respecto a esto. Muchas gracias, Lucero. Nosotros decidimos realizar el análisis crítico de este trabajo, pensando más que nada en FODA, en las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas que posee la OMC. Una de sus fortalezas es que representa un avance respecto al GATT, cuenta con una personalidad jurídica y un marco, por lo tanto, mucho más sólido y mecanismos vinculantes para resolver las disputas. Una cobertura mucho más amplia y dentro de sus debilidades, un órgano de apelación paralizado desde el año 2019 que Estados Unidos bloquea el nombramiento de jueces de la OMC, lo que deja inoperante esta última instancia jurídica. Y eso es que persista la desigualdad estructural, donde los países desarrollados toman las decisiones, los países en vías de desarrollo no tienen derecho a una opinión, quedan marginados. Las oportunidades más que nada son claras que son para reformar este sistema jurídico, integrar temas laborales, medioambientales, reformar el trato con países en desarrollo, agregar temas en tecnología. Las amenazas que podemos encontrar son el unilateralismo de potencias como Estados Unidos y China, que socavan este principio multilateral, por lo tanto una desconfianza creciente entre las naciones. Como reflexión final de este análisis crítico, nosotros creemos que la OMC nació para corregir las fallas del GATT y en muchos aspectos sí lo logra, lo cumple, pero hoy su corazón jurídico está simplemente paralizado gracias a este bloqueo de Estados Unidos al órgano de apelación, que no solo impide que resuelvan las disputas, sino que pone en duda la validez de este sistema multilateral. Entonces, ¿qué queda para estas economías pequeñas? Se genera un vacío legal, una sensación de injusticia y una pérdida de confianza más que nada. Por eso es que nosotros creemos que no basta con mantener lo que ya existe, sino que se debe fortalecer con reformas reales, que, o si no, se corre el riesgo de volverse irrelevante. Los dejo con mi compañero Martín. Muchas gracias, compañera Javiera. Yo hablaré de la relación del caso con lo visto en clases. Voy a partir por los aranceles. Estos son impuestos aplicados a productos importados y durante mucho tiempo fueron la principal forma del proteccionismo económico. Tras la Segunda Guerra Mundial se entendió que el aumento de aranceles durante la Gran Depresión había agravado la crisis mundial. Por eso se impulsó un sistema multilateral que buscara reducir estas barreras, dando origen al GATT y luego a la OMC. Luego están los tratados comerciales, como el GATT, el GATS y TRIPS. Estos no solo reducen barreras, sino que crean reglas claras, compromisos obligatorios y mecanismos para resolver disputas. Así se evita que un país actúe por su cuenta en perjuicio de otros.
Por ejemplo, el TRIPS introduce la propiedad intelectual en el comercio internacional, pero también ha generado tensiones entre países ricos y pobres. A pesar de reducir aranceles, surgieron otras formas de proteccionismo. Estas son las barreras no arancelarias. Estas son normas técnicas, sanitarias o medioambientales que, aunque tienen fines legítimos, a veces se usan para restringir importaciones. Por eso la OMC creó acuerdos como el SPS y el TBT, para que estas regulaciones no se conviertan en excusas para frenar el comercio. También debemos considerar la integración económica, es decir, los acuerdos regionales como la Unión Europea o el NAFTA. Estos bloques profundizan la liberalización comercial entre sus miembros, pero generan tensiones con la OMC porque priorizan lo regional por sobre lo global. Esto muestra que no todos los países avanzan al mismo ritmo en materia de apertura comercial. Por último está el dumping. Esto ocurre cuando un país vende productos por debajo de su costo real, afectando a las industrias de otros países. En la OMC se permiten aplicar medidas anti-dumping, pero hay muchos debates, ya que algunos países las usan como forma de proteccionismo encubierto. Este concepto muestra cómo las reglas pueden ser manipuladas y por eso es tan importante que existan normas claras y justas para todos. Y en resumen, estos conceptos nos ayudan a entender mejor por qué surgió el sistema multilateral del comercio, cómo funciona actualmente y cuáles son los principales desafíos que enfrenta. Ahora les doy el pase a mi compañero Javier, que continuará con esta parte. Muchas gracias, Martín. Bueno, nosotros como grupo tomamos la decisión de hablar de la relación entre la crisis arancelaria que existe entre China y Estados Unidos y el caso entregado en clase. Este caso ya advertía que la entrada de China a la OMS significaría una transformación profunda del comercio global. Hoy, el ascenso de China ha desafiado la hegemonía económica estadounidense, generando fricciones en áreas como la tecnología, la producción industrial y los estándares regulatorios. En febrero del 2025, China presentó una queja formal contra Estados Unidos por los aranceles del 10% adicionales, calificándolo como discriminatorios y violatorios de las normas establecidas por la OMS. En abril del 2025, perdón, China también volvió a acudir a la OMS, perdón, contra los aranceles recíprocos unilateralmente interpuestos por Estados Unidos. Estas acciones que hizo China reflejan como el uso de mecanismos legales multilaterales, tales como anticipa el caso, como lo es la herramienta de defensa frente a políticas unilaterales interpuestas por países con mayor poder económico. Al día de hoy podemos encontrar distintos elementos vigentes, como es la paralización del sistema de solución de controversias, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente. Estados Unidos desde el 2019 mantiene bloqueado este sistema, así no permitiendo poder elegir los jueces de este órgano. También encontramos la asimetría entre países desarrollados y poco desarrollados. Esto quiere decir que los países más ricos siguen dominando la OMS y las reglas que se establecen del comercio, mientras que los países pobres enfrentan barreras, falta de voz y dependencia tecnológica. Bien. Respondiendo a la pregunta de que si es viable un sistema multilateral, sí, esto puede ser viable, pero solo si es que es reformado, generando una interdependencia económica a nivel global sin que se vean afectados países menos desarrollados. Esto dentro del ámbito de altercados de potencias económicas. Además, respondiendo a la otra pregunta de qué rol deben cumplir estos países, estos deben asumir un rol más activo y coordinado en el sistema multilateral, no como receptores pasivos, sino que como defensores de un comercio más justo. Pero para lograrlo deben fortalecer su capacidad negociadora, exigir tratados diferenciados, utilizar los mecanismos interpuestos por la OMS y promover reformas que aseguren la equidad, sostenibilidad y desarrollo real de estos países. Bueno, en la conclusión, el caso refleja cómo a pesar de la evolución del sistema multilateral de GOT a OMS, sigue siendo una institucionalidad con muchas faltas. Esto quiere decir que siguen existiendo problemas en la resolución de conflictos, siguen dominando países con mayor poder económico, por lo cual debe existir una reforma de esto y así poder y reformar los mecanismos de solución de controversias de la OMS, y así poder cumplir de forma efectiva la función de un árbitro neutral en un contexto global cada vez más complejo. Bueno, profesor, esta fue nuestra presentación, espero le haya gustado.